Marzo de 2011. Rebeldes libios se sublevan contra Muammar el-Gaddafi. Lo que al principio parece un levantamiento espontáneo es en realidad la culminación de una operación secreta bien planeada por la CIA durante 30 años. El objetivo es librarse de Gaddafi, derrocarlo. Los Estados Unidos llevan décadas planeando eliminar al hombre al que califican como perro rabioso de Oriente Próximo. Gaddafi prestaba un gran apoyo al terrorismo. Querían hacer de lo suyo un escarmiento. Porque es el mal en persona, y el mal hay que atajarlo. Lo que pocos saben mientras se produce la rebelión contra Gaddafi es que el hombre que dirige el levantamiento es en realidad un contacto de la CIA. Khalifa Haftar y sus tenientes fueron adiestrados por la CIA para derrocar a Gaddafi. Eran un puñado de libios con armas para eliminar a Gaddafi. Su relación con la CIA data de la década de 1980. Regresó a Libia 20 años después para terminar una tarea que había quedado pendiente. Por investigaciones recientes se sabe que los rebeldes libios están dirigidos y coordinados por expertos de la CIA sobre el terreno. He aquí los datos secretos sobre el verdadero alcance de la participación de la CIA en la revolución libia que derrocó a Gaddafi. CIA al descubierto. Matar a Gaddafi. 4 de abril de 1986. Central de la CIA, Langley, Virginia. La sección de África del Norte está ajetreada. Están controlando comunicaciones secretas que llegan de Libia. Por satélite y por medios electrónicos se interceptaban las comunicaciones entre cualquiera que pudiese amenazar a los Estados Unidos. Los primeros 387 mensajes son inocuos. Pero al llegar al 388 todo cambia. Parece ser una amenaza directa. Interceptaron mensajes muy claros. Eran incuestionables. No cabía duda. El mensaje interceptado dice: estad atentos y preparados para atacar objetivos estadounidenses y ejecutar el plan. La CIA considera de inmediato que es un peligro creíble e inminente. El mensaje procede de la central de inteligencia de uno de los enemigos más peligrosos de los Estados Unidos, Muammar el-Gaddafi. Desde que dirigiera un golpe de Estado para derrocar al rey Idris en 1969, Muammar el-Gaddafi ha gobernado Libia como un tirano. Se había hecho con el poder en 1969 siendo un joven coronel e instauró un régimen basado en la división. Se aseguró de que el alto mando del ejército nunca fuese demasiado poderoso y nunca tuvo rivales. En un principio, Occidente creyó que podría tratar con Gaddafi. Los Estados Unidos tenían la esperanza de poder trabajar con él, pero enseguida vieron que no. Habiendo eliminado la disidencia en Libia, Gaddafi pronto se dedica a asesinar a oponentes libios en el extranjero. Tenía espías en todas partes, en Libia y en el extranjero. Mantenía muy vigilada a la oposición en el exilio. Quería deshacerse de todos los oponentes que se habían ido de Libia. Así que envió a comandos asesinos a Europa y contrató a gente en los Estados Unidos para matar a miembros de la oposición. Envió bandas de asesinos a eliminar a los libios que él consideraba descarriados. Permite que decenas de grupos terroristas creen campos de adiestramiento en Libia. Suele decirse que él controlaba el terrorismo o a los grupos terroristas en Oriente Próximo, y puede que en algunos lugares de África. Muammar el-Gaddafi les da dinero, armas, pasaportes y un refugio seguro a varios grupos terroristas. La CIA sospechaba hacía tiempo que pretendía atentar contra los Estados Unidos. Gaddafi estaba considerado el mismo diablo por su patrocinio del terrorismo. A la CIA no le agradaba Gaddafi. Lo consideraban una especie de amenaza ideológica.
La CIA sabe que Gaddafi está tras muchos atentados perpetrados en el mundo, incluida la matanza de civiles israelíes y estadounidenses por parte del gobierno palestino en los aeropuertos de Viena y Roma en 1985. Era un gran enemigo de los Estados Unidos. Durante casi todo mi servicio en la CIA, Gaddafi fue un problema por un motivo u otro. Pero lo que más miedo da de Gaddafi es que es imprevisible. This mad dog of the Middle East has a goal of a world Muslim fundamentalist revolution. El presidente Reagan lo calificó de perro rabioso porque la conducta de Gaddafi a veces era irracional. Era un auténtico chalado. A veces parecía inestable, pero por otra parte era muy inteligente y jugaba muy bien sus bazas. Ahora parece que el perro rabioso ha ordenado un ataque directo contra objetivos estadounidenses. La incógnita es cuáles son los objetivos y dónde están. Servicios de inteligencia libios, Trípoli, Libia. Ese mismo día, agentes de inteligencia libios contactan con sus operativos en el extranjero. Un puesto de escucha de la CIA intercepta el mensaje. Los estadounidenses lograron captar todas las comunicaciones libias con sus delegaciones diplomáticas en el extranjero. Los libios no ponían tanto cuidado en cubrir su rastro como los sirios o los iraquíes, así que los estadounidenses descubrieron que se preparaba algo. La CIA descubre el lugar del ataque: Alemania. La comunicación se había establecido con Berlín Oriental, donde la embajada de Libia había respondido a Trípoli. El mensaje de la embajada libia en Berlín dice: Trípoli se alegrará cuando vea la prensa mañana. Ahora la CIA tiene una fecha y un lugar aproximado, pero poco tiempo para intentar detener el ataque. 4 de abril de 1986. La base de la CIA en Berlín se pone en alerta máxima. Todo lo que saben es que alguien, en algún lugar de la ciudad, está preparando un ataque contra un objetivo estadounidense. Los agentes tienen orden de contactar con todos los informadores para recabar cualquier dato sobre el inminente ataque. Pero con el paso de las horas, la investigación no produce información relevante. Friedenau, Berlín, 5 de abril de 1986, 1:15 de la madrugada. En el Club Label, un local frecuentado por soldados estadounidenses, los clientes disfrutan de la diversión. Nadie se fija en una mujer que entra en el club con una bolsa. Entonces, en Langley, interceptan otro mensaje. De nuevo procede de la embajada libia en Berlín Oriental. Es enviado a la 1:30 de la madrugada. Los libios lo enviaron unos minutos antes del atentado con bomba. El mensaje solo dice: está ocurriendo ya. There's been yet another major terrorist incident, this time in Berlin. A bomb ripped through a nightclub frequented by Americans. 230 personas resultan heridas en la explosión. 3 morirán. Una joven turca y 2 soldados estadounidenses. La bomba de la discoteca de Berlín fue un atentado de gran repercusión porque murieron estadounidenses. Por primera vez, la CIA tiene pruebas fehacientes de que Gaddafi está tras un atentado contra sus ciudadanos. Ese atentado en el que murieron muchos civiles inocentes fue la piedra de toque para el gobierno estadounidense. Ahora tenía pruebas que podía usar abiertamente. Había pruebas irrefutables de que Gaddafi había apoyado a los palestinos que volaron la discoteca Label. Había información que indicaba que el atentado no era un acto aislado. Seguía la pauta de las operaciones en las que Libia participaba y seguiría participando en el futuro, y que irían empeorando. Gaddafi no fue un chivo expiatorio. No era inocente. Era verdad que estaba haciendo lo que el gobierno de Reagan denunciaba.
El mal existe. Hoy no está bien visto hablar del mal. Hay quien no cree que haya gente malvada. Pero todo el que apoye al terrorismo es malvado, y el mal hay que atajarlo. En Washington deciden hacer algo. Hay que castigar al líder libio. Bastó para que el gobierno Reagan fuese tras Gaddafi. Fue la gota que colmó el vaso. Acabar con Gaddafi era prioritario para el presidente, los organismos ejecutivos y para la CIA. El gran cambio fue que por primera vez se actuó con más agresividad contra los terroristas. La administración Reagan dijo: hasta aquí hemos llegado. Lo vieron como una oportunidad de cambiar el régimen en Libia. Los Estados Unidos vieron que debían enviar un aviso a los países que apoyaban el terrorismo internacional. When our citizens are abused or attacked anywhere in the world on the direct orders of a hostile regime, We will respond so long as I'm in this Oval Office. Ya no hay duda de que los Estados Unidos se vengarán. Solo queda saber cómo. Para iniciar la lucha, Reagan recurre a su estricto jefe de la CIA, William Casey. Reagan quería elaborar una política exterior más severa, y en su equipo tenía a personas como William Casey, de la CIA. Casey era un hombre muy inteligente. Le gustaba correr riesgos, pero nunca al tuntún. Era una persona que intimidaba, era de temer, tenía muy malas pulgas, no aguantaba las tonterías. En muchos sentidos era un tanto rudo. No soportaba a los moderados, digamos a los partidarios de la diplomacia. Casey estaba decidido a hacer algo respecto a Gaddafi. Era del ala dura y quería restaurar el prestigio estadounidense en todo el mundo. Casey sugiere una operación encubierta secreta en la que se eliminaría a Gaddafi. Pero llegar hasta él será extremadamente difícil. Gaddafi poseía cierta astucia del desierto. Eso lo hizo muy difícil de eliminar. Libia es un estado militar. Gaddafi está protegido por miles de soldados devotos, además de un séquito personal de guardaespaldas femeninas. Aparte de eso, la CIA casi no tiene agentes ni efectivos en el país. Les dije que no teníamos los medios para hacer lo que querían. Casey también tiene otro problema. Los asesinatos políticos son ilegales en los Estados Unidos desde 1974. Durante el Watergate, el presidente Gerald Ford promulgó una orden ejecutiva que prohibía los asesinatos por parte de cualquier organismo, incluida la CIA. Al principio de su mandato, Reagan había reiterado ese compromiso. El propio Reagan había firmado la directriz presidencial que prohibía los asesinatos políticos. Así que Casey tenía las manos atadas. Querían eliminar a Gaddafi sin contravenir la directriz. Un intento de asesinato encubierto contra una persona puede ir contra la ley, pero un ataque militar contra el Estado libio se considera una reacción legítima y justificada. La respuesta estadounidense fue una operación militar. Washington, D.C., 14 de abril de 1986. Reagan inicia la operación El Dorado Canyon. En vez de enviar un escuadrón asesino de la CIA, los Estados Unidos efectuarán ataques aéreos sobre varios objetivos militares situados en Libia. Se tomó la decisión de ir a por el centro de mando libio. Pero tanto Reagan como Casey saben que el centro de mando es en realidad el hogar de Gaddafi. Fue un intenso ataque contra Libia y sobre todo contra Gaddafi, castigando el enorme complejo que tenía en Trípoli. Se trata de un intento de asesinato a todos los efectos. Nadie pestañeó, ni puso el grito en el cielo por lo que iban a hacer.
Todos sabían perfectamente que había infinitas posibilidades de eliminar al coronel Gaddafi sin ir a por él directamente. Atacar a los residentes o el hogar del líder es un asesinato planificado. Igual que si alguien intentase atacar la Casa Blanca. ¿Qué diferencia hay si vas a matar a alguien en que lo hagas con una sola bala en la cabeza o con una bomba de 900 kilos? No es muy distinto. Para la operación El Dorado Canyon, los aviones estadounidenses bombardearán varios objetivos de las principales ciudades libias, Trípoli y Benghazi. A la CIA le toca proporcionar información sobre la ubicación exacta de los objetivos para los ataques. El Centro Nacional de Interpretación Fotográfica, adscrito a la CIA, proporcionó la fotografía que se usó durante la planificación para decidir qué lugares atacar. Entre los objetivos figuraban complejos militares, edificios gubernamentales y baterías antiaéreas. Pero el objetivo clave es el centro de mando de Gaddafi, un vasto complejo en el centro de Trípoli, que incluye la residencia de Gaddafi y una tienda beduina, donde se dice que pasa casi todo el tiempo. El objetivo era destruir el centro de mando de Gaddafi. Y todos sabíamos que estaba cerca de su residencia habitual, que era una tienda. La dificultad de la CIA es hallar el momento. Los bombarderos deben atacar cuando estén seguros de que Gaddafi está en su tienda. Sin agentes sobre el terreno, será casi imposible saberlo. La información disponible sobre el paradero de Gaddafi no era muy buena. Así que Casey recurre a Israel. Israel es un gran aliado de los Estados Unidos en el terreno político y de inteligencia. Así que trabajamos con ellos como si fuesen nuestros hermanos. Agentes del servicio secreto israelí, el Mossad, instalan un puesto de vigilancia que domina el complejo de Gaddafi. Localizan la tienda y confirman que Gaddafi está en ella. Base de la RAF en Inglaterra, 14 de abril de 1986, 18:36 horas. El principal contingente de bombarderos F-111 estadounidenses despega de bases aéreas en Gran Bretaña. Mientras los bombarderos cruzan el Mediterráneo, unos cazas despegan de portaaviones estadounidenses para escoltarlos hasta el espacio aéreo libio. Trípoli, Libia, 1:20 de la madrugada, hora de África Central. Cuando los bombarderos estadounidenses se acercan a Libia, el equipo de vigilancia israelí confirma que Gaddafi está trabajando todavía en su tienda. Tras informar de ello, los agentes del Mossad se retiran. Cuatro minutos después, los primeros F-111 atacan. Central de la CIA en Langley, Virginia, 19 horas, horario de verano del este de los Estados Unidos. Casey y otros jefes de la CIA están reunidos en sus oficinas tomando algo mientras esperan noticias. Casey, otros 2 o 3 y yo estábamos atentos a la información que llegaba sobre el ataque. Poco después, reciben confirmación de que los bombarderos han alcanzado los objetivos militares libios. Parece que la misión es un éxito, aunque no hay confirmación oficial de lo que ha ocurrido con Gaddafi. Mientras tanto, en la Casa Blanca el presidente ha reunido a sus asesores militares. Sala de evaluación de la misión, la Casa Blanca. Tras una hora de ataque, 2 hombres llegan a la Casa Blanca con una cinta de vídeo en un maletín. Les ponen el vídeo al presidente y a los jefes militares presentes. Son las imágenes de los F-111 durante los bombardeos. Esa misma noche, el presidente Reagan se dirige al público. At 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities.
Espacio Aéreo Libio, 15 de abril de 1986. Se envía un avión de reconocimiento para evaluar los daños. Cuando se hizo de día, enviaron un SR-71 para que inspeccionase lo que había ocurrido en tierra. Se confirma que los bombarderos han alcanzado el objetivo más importante de la CIA, el complejo de Gaddafi. Ha quedado en ruinas y la tienda de Gaddafi destruida. Pero aún no se sabe qué ha sido del dictador libio. A la noche siguiente, las cadenas de noticias anuncian la noticia que Reagan y Casey habían temido. Good evening. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. Muammar Gaddafi apparently is alive, but questions still far outnumber answers, and mystery still rules 48 hours after U.S. combat jets blasted Muammar Gaddafi's Libya. Ahora, tras las consecuencias de los ataques estadounidenses, el régimen de Gaddafi explota los daños colaterales causados por los bombardeos. Aunque después se demuestra que es mentira, las agencias libias de noticias afirman incluso que la hija adoptiva de Gaddafi está entre los 60 muertos. La amarga realidad para la CIA es que la misión ha fracasado. El resultado no fue el esperado. Contaban con algo mejor. El objetivo de la misión era librarse de Gaddafi, y no se había conseguido. Gaddafi no estaba ni siquiera herido. Cerrada la puerta a nuevas operaciones militares, el jefe Casey debe recurrir a otros medios para eliminar a Gaddafi. No creo que al gobierno Reagan le importase cómo echarlo del poder. Querían librarse de él. Casey decide optar por una típica táctica clandestina de la CIA. La agencia fomentará la sublevación de los libios para derrocar a Gaddafi. Para librarse de líderes extranjeros que son una amenaza, siempre hay terceros que se pueden utilizar. Es una estrategia que la CIA ha empleado con éxito durante décadas. Pues sí, influir de modo encubierto para conseguir un cambio de régimen en un país es algo que se ha hecho varias veces. Guatemala, junio de 1954. De Guatemala a Chile, la CIA ha apoyado clandestinamente a grupos rebeldes para acabar con líderes antiestadounidenses, ofreciéndoles adiestramiento, armas y apoyo tecnológico. Desde el punto de vista operativo es la mejor opción. El gobierno estadounidense no tiene que mancharse las manos directamente, lo hacen terceros. Y si algo sale mal, la culpa es para ellos. Esencial para ese tipo de misión es tener a la persona idónea para dirigir a los rebeldes. Casey cree que si logra hallar al líder adecuado, una rebelión en Libia es el mejor modo de librarse de Gaddafi. Ya se han dado pasos con el objeto de reunir un contingente paramilitar de libios para intentar un cambio de régimen en el país. Durante 7 años, Casey ha apoyado en secreto a grupos de oposición libios en países vecinos, dándoles armas y adiestramiento. El problema para la CIA es que la oposición libia contra Gaddafi está dividida. Libia no es un país. Es un conjunto de tribus dentro de fronteras coloniales. ¿Y qué haces con unas tribus? ¿Cómo las sublevas? Esto no es Lawrence de Arabia. Casey comprende que necesita a alguien de Libia que pueda unir a las diversas facciones. Casey estaba estudiando qué libio debería o podría dirigir a la oposición. El hombre que busca Casey debe ser alguien que conozca bien a Gaddafi. La idea era acercarse lo más posible a Gaddafi, y sus generales y otras personas serían posibles candidatos para la CIA. Al fin, Casey cree que ha encontrado al hombre que busca para dirigir la rebelión libia, el coronel Khalifa Haftar.
A primera vista, Haftar no parece un líder muy adecuado para una fuerza anti-Gaddafi. Es uno de los principales comandantes militares de Libia. Khalifa Haftar era un soldado profesional. Su relación con Gaddafi se remontaba al día de la revolución cuando derrocaron al rey Idris. Es un táctico experto que cuenta con la lealtad de sus soldados. Durante gran parte de su carrera ha participado en la lucha de Libia contra su vecino del sur, Chad. Participó en la ocupación libia de una gran parte de Chad que Gaddafi siempre había tenido en mente. Pese a dirigir una feroz campaña en 1986, justo cuando Casey buscaba a alguien que liderase la rebelión, el ejército de Chad se reagrupa y vence al contingente de Haftar. Varios cientos de soldados libios, entre ellos Haftar, fueron capturados y encarcelados. En Libia, Gaddafi estaba furioso. Su ejército había quedado diezmado y decenas de millones de dólares en equipamiento se habían perdido. Culpa a Haftar del fracaso y deja que su antiguo amigo se pudra en una celda de Chad. Gaddafi se desentendió de todo, como si no hubiese prisioneros de guerra libios en ningún sitio ni supiesen nada sobre los soldados libios que habían estado en Chad y habían desaparecido. Para la CIA, el encarcelamiento de Haftar es una gran oportunidad de reclutarlo. Si logran convencer al coronel para que se vuelva contra Gaddafi, será el hombre idóneo para capitanear a las fuerzas rebeldes. Así que la CIA echa mano de uno de sus principales activos, el propio presidente de Chad, Hissène Habré. La CIA había proporcionado mucho apoyo a Habré en sus guerras contra Gaddafi. Ahora Casey decide cobrarse el favor. Tras 7 meses metido en una cárcel de Chad, Haftar recibe la visita del presidente Habré. Se rumoreó que Habré fue a verlo. Se cree que el presidente de Chad le hizo una oferta a Haftar en nombre de la CIA. Habré le ofrece la opción de volverse contra Gaddafi, de unirse a una rebelión, de formar un ejército en el exilio y luego atacar Libia. Tras ser abandonado por Gaddafi, Haftar accede a trabajar con la CIA. Haftar y muchos como él decidieron volverse contra Gaddafi y formaron el Ejército Nacional Libio. Siguiendo una típica táctica de la CIA, organizaron un pequeño ejército. En su núcleo, los 300 hombres capturados con Haftar. La CIA los armará y adiestrará con el fin de usarlos para instigar una sublevación en Libia. El ejército fue adiestrado por efectivos de la CIA y las armas procedían de los Estados Unidos, al igual que el dinero, los vehículos, etc. La idea era formar un ejército lo bastante grande y fuerte para volver a Libia y al menos plantar la semilla de la rebelión dentro del país. Y los Estados Unidos empiezan a adiestrar a los soldados de la resistencia para que vuelvan a Libia y derroquen a Gaddafi. Dos años después de los ataques estadounidenses contra Libia, Gaddafi sigue extrañamente tranquilo. Los Estados Unidos creen que la operación El Dorado Canyon, aunque no lo mató, al menos le habrá impedido organizar nuevos actos terroristas. Pero Gaddafi está planeando en secreto otro devastador ataque terrorista, que ocurrirá a finales de 1988. Aeropuerto de Heathrow, Inglaterra, 21 de diciembre de 1988, 17:40 horas. El vuelo 103 de Pan Am se prepara para despegar rumbo a Nueva York desde Heathrow, Londres. Entre el equipaje está la maleta de un agente libio que no embarca en el avión. Estaba claro que Gaddafi no se había rendido. La prueba más contundente de que Gaddafi no había escarmentado con la operación El Dorado Canyon es lo ocurrido al vuelo 103 de Pan Am. Cientos de pasajeros embarcan.
La mayoría estadounidenses que vuelven a casa por Navidad. 18:25 horas. Cuando el avión despega, los pasajeros ignoran que corren un peligro inminente. A los 38 minutos del despegue, cuando el avión pasa sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, una bomba metida en la maleta estalla. Los 243 pasajeros resultan muertos y también 11 personas en tierra. Gaddafi ha vuelto a atacar. We charge that 2 Libyan officials, acting as operatives of the Libyan Intelligence Service, along with other co-conspirators, planted and detonated the bomb that destroyed Pan Am Flight 103. Por entonces, es el peor atentado terrorista infligido contra civiles estadounidenses. Tras Lockerbie, el mundo entero responde. No con bombas, sino con sanciones. Gaddafi queda aislado. Se convierte en un paria internacional. Washington, D.C., 1989. La CIA, no obstante, sigue decidida a ir todavía más lejos. Gaddafi logró, con sus propios actos, ser el objetivo principal de los Estados Unidos. En Washington han depositado la esperanza en una revolución para derrocar al hombre al que apodan Perro Rabioso, dirigida por Khalifa Haftar y su ejército rebelde adiestrado por la CIA. Pero en África ocurre algo que trastoca los planes de la CIA. En 1990 el gobierno proestadounidense del vecino de Libia, Chad, es depuesto y sustituido por un nuevo presidente que es hostil a los rebeldes libios apoyados por los Estados Unidos. De repente había varios centenares de soldados libios en Chad, preparándose para enfrentarse a Gaddafi. Pero el presidente de Chad no los quería en su país. Peor aún, el golpe había sido apoyado por Gaddafi, y ahora el líder libio quiere su recompensa. Gaddafi lo sabe todo sobre el ejército de Haftar y exige que se lo entreguen. Quiere a Haftar muerto. La CIA debe acudir en ayuda de Haftar. Los estadounidenses llegaron a Chad con aviones para trasladarlos, y luego empezó un periplo que se prolongó durante casi un año. Los Estados Unidos costean la evacuación del ejército de Haftar de Chad, en la que se conocería como Operación Alfombra Mágica. Los 300 soldados son transportados primero a Nigeria, luego a Zaire y por último a Kenia. Pero los rebeldes apoyados por la CIA descubren que son rechazados en un país tras otro. Al final, a los estadounidenses no les queda más remedio que llevárselos a los Estados Unidos. El hombre que la CIA quiere que dirija la rebelión libia se instala en la Virginia suburbana, a poca distancia de la central de la CIA en Langley. Sus hombres se instalan por todo el país, en 25 estados distintos. El propio Haftar, tras el largo periplo por África, se instala en Falls Church, Virginia. Vivía en una casa bonita. Tuvo muchos hijos, pero siempre albergó la idea de regresar a Libia. Para la CIA es una gran decepción. Pero aún tienen la esperanza de que en algún momento el ejército de Haftar pueda reagruparse y regresar a Libia. Con el paso de los años, Gaddafi queda contenido por las sanciones sin tregua y la continua presión política internacional. Luego, en septiembre de 2001, el tipo de amenaza que Gaddafi representa para el mundo se manifiesta en un contexto muy distinto.
El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas islámicos secuestran 4 aviones comerciales y los estrellan contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Es el inicio de una nueva era de terrorismo. Un ejército mucho más temible que Gaddafi surge de las sombras. Al-Qaeda. Al-Qaeda no tiene el apoyo de un Estado. Supone un cambio drástico en el terrorismo. Así que los Estados Unidos inician una guerra a gran escala. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Con el drástico aumento del peligro, Gaddafi cambia de bando. El cambio de Gaddafi, o el supuesto cambio, no me sorprendió, la verdad, porque era un gran oportunista. Dio un giro total, se declaró contra el terrorismo y contra los actos terroristas e hizo lo posible por establecer una relación con el gobierno estadounidense. Pocos creen que Gaddafi haya cambiado de verdad. Solo está desesperado por salvar su pellejo. Gaddafi teme al gobierno de George Bush hijo. Los americanos hablan de armas de destrucción masiva y el objetivo es Saddam Hussein, pero Gaddafi no quería arriesgarse a ser de nuevo el enemigo número 1. Comprendió que sus planes contra Occidente no iban a ninguna parte y que podía perder el poder e incluso la vida. El antaño perro rabioso de Oriente Próximo se transforma enseguida en valioso aliado en la guerra de Bush contra el terrorismo. Sopesa sus opciones y hace un pacto con los Estados Unidos. La consecuencia es que se convierte en paradigma del desarmamento unilateral. Today in Tripoli, the leader of Libya, Colonel Muammar al-Gaddafi, publicly confirmed his commitment to disclose and dismantle all weapons of mass destruction programs in his country. Es un cambio casi inimaginable en las relaciones entre Gaddafi y Occidente. Gaddafi, el antiguo paria internacional, recibe la visita de numerosos líderes occidentales. Las sanciones se retiran. Libia exporta petróleo y recauda dinero. Con la guerra contra Al-Qaeda como primer objetivo estadounidense y mostrándose ahora como un aliado, Gaddafi ha logrado salir de la lista de objetivos de la CIA. Gaddafi nunca mereció la aceptación de los Estados Unidos como persona. Su historial es terrible y jamás se podrá limpiar. Pero el interés de los Estados Unidos en la zona cambió con el tiempo. Nueva York, 23 de septiembre de 2009. Ese año incluso es invitado a hablar en la sede de la ONU en Nueva York. Parece que su rehabilitación dentro de la comunidad internacional es completa. No obstante, en un sermón de 90 minutos a las Naciones Unidas, Gaddafi califica de terrorista al Consejo de Seguridad. Dice que George Bush debería ser procesado por crímenes de guerra y exige 7 billones de compensación por el colonialismo. Para la CIA queda claro que Gaddafi sigue siendo tan inestable y peligroso como siempre. Libia, febrero de 2011. 2 años después, la CIA tiene una nueva oportunidad de librarse de Gaddafi. La primavera árabe. Inspiradas por las revueltas en Túnez y en Egipto, estallan protestas populares por toda Libia. En febrero de 2011, cuando surge la primavera árabe, acaba extendiéndose hasta Libia, y una protesta en Bengasi se desmanda y enseguida se convierte en una rebelión. Gaddafi envía al ejército contra los manifestantes, creyendo que nadie interferirá. Es probable que en 2011 Gaddafi pensara que los estadounidenses no harían nada contra él. Pero se equivoca. Cuando las protestas libias se transforman en oposición armada,
los Estados Unidos se unen a sus aliados de la OTAN para proporcionar apoyo aéreo y proteger de las tropas de Gaddafi a los civiles libios. Today, I authorize the armed forces of the United States to begin a limited military action in Libya. That action has now begun. La misión de la OTAN en 2011 fue impedir una catástrofe humanitaria en Bengasi. Estaba claro que iba a producirse un auténtico baño de sangre cuando las tropas de Gaddafi se desplazaron al este. La revuelta de Bengasi, en esencia, no era más que una rebelión popular caótica que las fuerzas de Gaddafi podrían haber sofocado sin esfuerzo. Pero la intervención de la OTAN empezó a crecer. Pasó a atacar a todos los efectivos de Gaddafi que se movían, no solo a su aviación, sino a todos los efectivos terrestres. Bajo la protección del apoyo aéreo de la OTAN, los rebeldes libios ganan fuerza y ahora controlan gran parte del este de Libia. Pero para la CIA los rebeldes son un problema. Algunos son una amenaza en potencia para los intereses estadounidenses. En ese momento, el Consejo Nacional de Transición, que intenta organizarse y crear un frente unido contra Gaddafi, está muy fragmentado. Hay facciones, hay rivalidades dentro de la organización militar. Lo que preocupa es que los militantes islámicos como Al-Qaeda se apoderen de la revolución. Central de la CIA en Langley, Virginia, marzo de 2011. La CIA quiere ver a un comandante militar en quien confía, el coronel Khalifa Haftar, al mando de los rebeldes. Los estadounidenses quieren que Haftar vuelva a Libia y se una a la lucha para profesionalizar la rebelión. Para Haftar, antaño alto mando del ejército libio, enfrentarse a Gaddafi es algo personal. Haftar habría ido de todas formas. Nunca le había perdonado a Gaddafi que lo abandonara en Chad 20 años antes. Y quería vengarse. Estaba decidido a formar parte de la rebelión. Bengasi, Libia, 14 de marzo de 2011. Al mes de iniciada la rebelión, Haftar llega a Bengasi con un puñado de sus oficiales y lo reciben con vítores. En pocas semanas está instalado como comandante de las fuerzas rebeldes. La CIA necesitaba adiestradores que ayudasen a aquel ejército desorganizado que se estaba formando. Esa era la misión de Khalifa Haftar, organizar la rebelión. Con su hombre elegido al mando, la CIA está mejor situada para dirigir la rebelión libia. Haftar está al mando de las tropas en tierra. Y ahora los Estados Unidos ayudan a dirigir la lucha desde el aire. La OTAN se convierte en efecto en la Fuerza Aérea Rebelde. Hubo unas 17.000 misiones de la OTAN durante ese verano y, por supuesto, necesitaron una buena coordinación desde tierra. Los agentes de la CIA de la División de Actividades Especiales actúan en secreto en Libia. Identifican objetivos y solicitan ataques aéreos para apoyar a los rebeldes en su lucha contra Gaddafi. Hubo operativos de la CIA en Libia que ayudaron a los rebeldes a comunicarse entre sí, a planificar mejor y a mantener sus avances. Gracias al apoyo de la CIA, en unos pocos meses las fuerzas rebeldes controlan las ciudades libias clave. Trípoli, Libia, 21 de agosto de 2011. Tras 6 meses de lucha, la capital libia cae en poder de los rebeldes. Gaddafi huye y se esconde. Gaddafi desapareció, al igual que sus hijos. Nadie sabía dónde estaban. La CIA se pone a buscar al dictador libio. Recurriendo a todas las fuentes disponibles, la agencia logra averiguar que Gaddafi se ha retirado a la ciudad norteña de Sirte. Gaddafi se había ido a Sirte con un pequeño grupo de adeptos, pero poco a poco, el cerco de los rebeldes en torno a Sirte, desde el este y el oeste, se iba cerrando. Gaddafi está rodeado. Sirte, Libia, 20 de octubre de 2011. Al amanecer, un convoy de vehículos intenta salir de Sirte.
En el aire, los aviones de la OTAN llevaban tiempo patrullando y al momento vieron aquella actividad inusual. La CIA envía un dron de reconocimiento y rastrea posibles comunicaciones, con el fin de averiguar si Gaddafi está en el convoy. Los agentes entonces reciben información vital. Interceptan una llamada hecha con un móvil desde el convoy. La CIA confirma que es de Gaddafi. Gaddafi intenta huir de Sirte oculto en un convoy de decenas de vehículos. La CIA avisa a la central de mando de la unidad de drones situada en Las Vegas, que lanza un Predator no pilotado desde una base de Sicilia para interceptar el convoy. En poco tiempo empiezan a llover misiles Hellfire. Los misiles del dron caen sobre el convoy, mientras los cazas de la OTAN bombardean desde el aire. Cuando las fuerzas rebeldes avanzan por tierra, Gaddafi se ve obligado a huir a pie. Gaddafi es descubierto, lo arrastran, lo apalean y lo arrojan sobre el capó de un coche. Los rebeldes se transforman en una masa furiosa. Descargan un odio asesino sobre Gaddafi por 4 décadas de opresión. Su cadáver, golpeado y ensangrentado, se exhibe como trofeo. Fue el degradante fin de un hombre que había gobernado Libia durante 40 años y que se había autoproclamado profeta para el pueblo árabe. Para la CIA, la muerte de Gaddafi es un triunfo. Siempre lo había tenido como objetivo, y aunque había tardado 30 años, al final su plan había dado resultado. Haftar y sus tenientes fueron adiestrados por la CIA para echar a Gaddafi. Lo cierto es que en vez de ayudar a eliminar a Gaddafi a finales de los años 80, regresaron 20 años después y terminaron la misión. La CIA intervino en la eliminación de Gaddafi, en lo que hasta ahora el mundo creía que había sido una revuelta totalmente libia.